Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Estamos de regreso en Radiorama Bajío Informa. Como le comentamos hace un momento, vamos a entrar a la entrevista. Esta mañana nos están acompañando Irma Lira Gutiérrez, quien es coordinadora del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato. Muy buenos días, Irma. También está esta mañana acompañándonos Raimundo Sandoval, quien es director del Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato. Muy buenos días. Buenos días, Sacha. Es un nombre muy largo, pero lo repito para que lo tenga muy presente usted. Es este centro que se está, recientemente integrando, estoy entendiendo, para que nos cuenten, gracias por acompañarnos, para que nos expliquen por qué necesita Guanajuato un centro que esté dirigido a atender y estar atento a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Te cuento que Casa Hogar Loyola es una asociación civil que tiene más de 30 años trabajando en favor de los niños, y desde hace 2 años comenzó un trabajo de despacho social jurídico atendiendo más de 150 casos, y lo que veíamos era la necesidad de hacer una estrategia de defensa de los derechos de las niñas y de los niños. Comenzamos a conversar con la Universidad de La Salle Bajío, un proyecto más integral, y acordamos desde hace algunos meses comenzar con digamos, los servicios abiertos al público. Te cuento que en ese tiempo, como una manera de dar un antecedente, básicamente los casos que atendíamos eran del tipo familiar o civil, y en 7 de cada 10 casos encontramos violencia contra las mujeres y las niñas, solo en nuestras propias estadísticas. Y lo que decidimos junto con la universidad, y el rector es una persona muy comprometida con los proyectos sociales, iniciar un centro que, como su nombre lo indica, trabajara sobre todo la promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes en todo Guanajuato. Y lo que ofrecemos es servicios de atención psicológica, servicios jurídicos, litigamos casos. Te decía, principalmente en el ámbito de lo civil y de lo familiar, pero también en otros ámbitos. Tenemos casos, por ejemplo, de acoso escolar y otros casos de violencia sexual. Es decir, no solamente pérdida de patria potestad o convivencia, sino también otros casos de tipo social, por decirlo así. Tenemos un área de promoción que hace trabajo en escuelas, un área de investigación aplicada, que sobre todo busca, desde la perspectiva de los derechos humanos, generar diagnósticos y propuestas incluso de política pública, porque identificamos que hay una gran carencia institucional en términos técnicos, pero también en términos de política pública en materia de infancia. Y lo que buscamos es que en su conjunto todas las áreas hagan un trabajo integral para atender pues estas violaciones y estos casos que pues encontramos cotidianamente en Guanajuato. Precisamente, ¿cuál es la posición que tiene Guanajuato en torno al respeto que hay hacia los niños, hacia las niñas, hacia los adolescentes? ¿Estamos conscientes de lo que está ocurriendo en Guanajuato? ¿Sabemos que está ocurriendo en Guanajuato, Irma? Sí, actualmente hay un gran número de violaciones hacia los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sobre todo la violencia se da en el ámbito familiar, en el seno familiar. Manejamos actualmente un número muy grave. Tan solo la semana pasada llegó un niño con una violencia sumamente fuerte hacia su integridad física y personal. Entonces, nuestra intención es salvaguardar, ahora sí que a los menores, en caso de que haya un tipo de violación así, salvaguardarlo, bien sea integrándolo a otro con alguno de sus familiares o bien alguna de nuestras instituciones, como sería el DIF o Casa Hogar Loyola. ¿Qué tan frecuentes son este tipo de casos en Guanajuato? Las autoridades se están dando cuenta, las organizaciones sociales se están percatando de lo que está ocurriendo, y qué tan grave es esta situación en Guanajuato, si es que se pudiera establecer un nivel de la situación. Creo que las instituciones se dan cuenta, pero desgraciadamente yo lo podría decir que a veces la atención es ineficaz, es un poquito lenta,
porque es mucho papeleo, tienes que probar demasiadas cosas y aunque lo vean evidente que hay una violación, bien sea física o psicológica hacia el menor, generalmente se le da mucha protección o preferencia a quienes ya lo tienen en guardia y custodia, ¿no? Y realmente a veces quienes mantienen la guardia y custodia del menor no significa que sean los mejores, las mejores personas para salvaguardar y tener a su cargo a ese menor. Es decir, no les están creyendo a los niños, a las niñas. Nosotros creemos que sí hay un tema de concepción con las niñas y con los niños, que en todos los ámbitos sociales, incluyendo el ámbito judicial, hay una noción de que las niñas y los niños no son seres humanos completos. Es decir, muchas veces se les considera como una parte del proceso, pero sin jugar un papel predominante. Es decir, se les convierte en objetos. Hay una pugna entre dos adultos y los niños pues, quedan en el medio de esa pugna, y muchas veces la decisión judicial no se toma en función de un criterio que priorice los derechos de las niñas y de los niños, sino en función de los adultos. Y eso se ve en muchos de los espacios sociales, lo cual nos parece muy grave. Hablabas de que no hay una política de atención real hacia los niños, las niñas y los adolescentes. Este estado adolece de normatividades, de reglamentos, de leyes que realmente estén atendiendo los derechos de estos niños, las necesidades y bueno, su atención en momentos críticos. Yo creo que no es un problema de falta de leyes. Yo creo que más bien es un problema, como dice Irma, de aplicación de las leyes. Nosotros vemos que hay también asuntos estructurales, digamos, de fondo en las instituciones que reproducen estos procesos. Un ejemplo muy concreto. En Guanajuato, en León, León cree que hay 400 niñas y niños en situación de institucionalización, en casas hogar o en albergues. Básicamente dice que hay dos causas. Una, la pobreza, y otra, la violencia. Utiliza un desarrollo de categorías y lo hace a través de un censo, pero básicamente tiene que ver con esos dos factores. Yo creo que detrás además de estas preconcepciones, de esta objetivación de las niñas y de los niños, existen estos problemas estructurales que se reflejan no solamente en las casas hogar, sino en otros espacios sociales. Entonces, cuando el Estado trata de atender las consecuencias de estos dos problemas estructurales, es cuando vienen estos problemas de acceso a la justicia. Y creo que al Estado le hace falta una mayor claridad y una estrategia que considera a las niñas y a los niños como sujetos de derecho. Creo que también me hace falta, si me permites, sí, claro, dar algunas estadísticas, ¿no? Sobre lo estructural que decía yo. 1 de cada 4 niños y niñas a nivel nacional es pobre. 1 de cada 9 está en pobreza extrema, según los datos de Coneval. A nivel local es interesante la cifra, porque 4 de cada 10 menores de 18 años que vive en León vive en pobreza. 4 de cada 10. Y de ellos, estos niños viven en los 8 polígonos de pobreza. O sea, es decir, 40% de la niñez en León vive en pobreza. Además, León es interesante porque es un municipio con un alto grado de presencia de menores de edad. Somos el municipio prácticamente con más niñas y niños de todo el país, y eso genera como un interés también particular. Y hace unas semanas, la Red por los Derechos de la Infancia presentaba un informe donde hablaba de los casos de niñas y de niños desaparecidos. Y decía que Guanajuato es la tercera entidad a nivel nacional con menores de 17 años desaparecidos, por varias razones. Digamos, la categoría es más amplia, no solamente incluye desaparecidos por motivos políticos, sino incluso ausentes o extraviados. Es decir, sí hay temas importantes relacionados con la violencia y con la pobreza, que generan estas violaciones estructurales, pero también dificultades para acceder a la justicia. Y no están siendo atendidos. No están siendo atendidos. Hay una dificultad institucional por generar alternativas, porque hay paliativos. O sea, hay como programas sociales que atienden los efectos de estos problemas, pero no hay programas que vayan al fondo del asunto, ¿no? Creo que ese es un tema que hay que señalar,
también reconociendo el reto que ahora tienen las instituciones, porque hay también un cambio en la ley que genera un nuevo paradigma de atención a niñas y ¿Qué hace niños. falta, Raimundo? ¿Qué hace falta, Irma? Que haya gente que conozca el asunto, es ignorancia, es simplemente desconocen las problemáticas que están teniendo, en las que están enfrentando los niños, las niñas y los adolescentes en Guanajuato. ¿Qué está ocurriendo en el estado? Que hay un marco regulatorio, normativo, pero pues no se están aplicando y tampoco hay una estrategia integral para atender a los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué está pasando? Yo creo que atendiendo a lo que nos señala y a las estadísticas que ahorita nos hizo mención Raimundo, realmente a lo que yo me he dado cuenta es no hace falta tanto. Ya tenemos el marco normativo, incluso se acaba de instalar el sistema municipal y el estatal en estos días, y asimismo tenemos recientemente una ley general de protección a niñas, niños y adolescentes. Entonces, además de que el sistema jurídico, hablando de jurisprudencias y protección ahora sí que de instrumentos internacionales, es muy amplio. Sin embargo, creo que hace falta actuar, como bien lo señalaba, de fondo, en la prevención, en la educación de los adultos por el respeto a la niñez, a una sensibilización, porque muchas veces incluso hacen comentarios mm, hablando de violencia psicológica, hacen comentarios en los cuales se deja muy dañado al menor. Y ¿Cómo cuáles, Irma? Explícanos ese tipo de comentarios. Por ejemplo, una humillación, denigración, el hacerlo sentir como que es un objeto y no una persona, el que es sujeto de chantaje. Recientemente me pareció muy interesante una situación en la que hubo alienación parental, en la que el menor es un objeto y ahora sí que el progenitor o la persona que se encontraba en el lugar donde se encontraba en guardia y custodia del menor, lo utiliza como un medio de chantaje. ¿Qué es la alienación parental? La alienación parental es un tipo de violencia psicológica que se aplica al menor. Esta es clasificada un tipo de violencia en la que ahora sí que la persona que tiene a cargo al menor, generalmente el progenitor es la madre, ejerce violencia en cuestión de tu papá es malo, tu papá hace esto, tu papá hace lo otro y no te quiere, eso no. Y es muy común, desgraciadamente es muy común y el menor a veces llega a ser tanto el daño que el menor se lo cree. Incluso leí un caso que fue en otro lugar, que el menor reprodujo casi textual una violación sexual cuando ni siquiera se llevó a cabo. O sea, es tal el grado que ejercen los progenitores en contra del otro que esto no solamente conlleva eso, sino que también conlleva a una pérdida de identidad, a una falta de maduración apropiada del menor en un futuro. Tal vez los problemas no se ven ahora con el menor, pero se verán dentro de 10, 15 años en su manera de desarrollarse con los otros. Entonces creo que atendiendo a estas circunstancias, lo mayor es prioritario es educar al adulto sobre todo porque, como bien lo señalábamos, bueno, lo señalaba aquí Raimundo, León tiene un gran índice de niñez. Por otro lado, creo que también la sensibilización a las autoridades, sobre todo judiciales, por esta misma situación que ya lo señalábamos anteriormente, que igual se le ve como un objeto, como un te doy, no te doy, te lo ganas, no te lo ganas, que tan... Digo, es algo muy subjetivo, no digo que todos, pero sí hace falta mayor sensibilización. El tema del Poder Judicial, el tema de la sensibilización, ¿cómo trabajar también con ellos para que entiendan estas situaciones? Acabamos de tener la semana pasada el caso de Valeria, donde, bueno, seguramente ustedes lo conocen, y bueno, y a nuestros radioescuchas también platicamos, les recordamos que era un asunto pues de custodia. La niña pues ya está en muy buenas condiciones, pero la madre biológica pues parece que no le dio el mejor trato. ¿Cómo trabajar también con el Poder Judicial, con las autoridades que toman decisiones importantes de vida de niñas, niños y adolescentes? Yo creo que a través, como decía Irma, del derecho internacional.
Hace falta sensibilizarles, pero desde una perspectiva amplia de protección de los derechos. La Convención de los Derechos de la Niñez plantea dos elementos importantes. Uno, el interés superior de la niñez y el derecho a la participación, que deberían de aplicar en todos los espacios, no solamente en el ámbito social, sino también en el ámbito judicial. ¿Qué quiere decir esto? Aplicado en el terreno práctico. Que cuando hay un caso de litigio, el niño o la niña tiene derecho a participar como un sujeto del proceso, de acuerdo a su desarrollo, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su proceso individual, pero es importante que no sea considerado como un objeto. Esto aparece en la Convención de los Derechos de la Niñez hace 20 años. Justo ahora, en las leyes que ya se mencionaron, aparece de nuevo el interés superior de la niñez y el derecho a la participación. Es decir, si tomáramos en cuenta esos dos elementos importantes, o sea, la prioridad que debe tener el niño o la niña en un proceso judicial y el derecho a participar de acuerdo a su propio proceso de desarrollo, las resoluciones serían distintas. Es decir, si no se considera solamente el derecho de los adultos a pelear una patria potestad, sino se considerara al niño o a la niña como un sujeto de derecho que participa dentro de ese proceso, creo que las resoluciones serían otras. Ahora, ¿cómo trabajar también con los adultos, con los padres? ¿Tienen conciencia, tenemos conciencia los padres de familia cuando están afectando a un menor de edad? Bueno, si bien lo físico es obvio que no tendría que estar ocurriendo, pero hay otras actuaciones como padres, como adultos, en los que se está consciente. Muchas veces sí y no. Retomando el tema, en cuestiones de violencia psicológica, muchas veces lo hacen como una manera de sobreproteger, o porque siento que es lo mejor para mi hijo, ¿no? O porque creo que su padre o su madre es mala para mi hijo o hija. Muchas veces puede ser que sí o no. Yo creo que depende, atendiendo al caso, a las circunstancias en las que se desarrolle esta, y viendo ahora sí que haciendo un estudio psicológico del progenitor que lo tiene en guardia y custodia al menor. Se están empezando a generar una serie de consejos, de sistemas de atención a la niñez guanajuatense. ¿Son suficientes? Es decir, nada más se reúne un grupo de personas, toma decisiones previo al Día del Niño, al Día Mundial de la Infancia, y luego, ¿qué ocurre? ¿Qué están pasando con estas organizaciones, estos grupos que crean de repente? En 2014 se aprobó la Ley General de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es nacional. Eso implicó que hubiera una homologación a nivel estatal. Nuestra ley se aprobó el año pasado, en septiembre, y lo que proponen es un cambio de paradigma. Es decir, las niñas y los niños no son solamente objeto de protección, sino son sujetos de derecho. Y le resta importancia o preponderancia al DIF y genera un sistema de articulación entre las instituciones públicas. Y ha generado lo que ya se mencionaba, el sistema integral de protección de niñas, niños y adolescentes en todos los niveles, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Aprovecho para decir que el gobierno del estado, como ya decía Irma, ya instaló su sistema estatal. El municipio de León lo ha hecho. Esta semana Silao y Guanajuato estaban en ese proceso, pero están en los tiempos límite. Ahí suceden varias cosas. Uno, las entidades públicas, en este caso los municipios, que son los más retrasados, esperan hasta el final para instalar sus sistemas. Uno, porque no entienden bien el cambio de paradigma. Dos, porque no tienen capacidades técnicas. Tres, porque la niñez es pensada como un grupo de atención poblacional, como de, bueno, los niños y las niñas y ya, pero no está pensado desde esta perspectiva de cambio de paradigma. Si pensamos que las niñas y los niños deben de participar, tendrá que escucharse su voz. Claro. Si pensamos que niñas y niños tienen que estar presentes en todos estos procesos de política pública, tienen que generarse mecanismos donde se escuche su voz y no solamente se simule su participación, o como se decía en un foro, que sean niños florero, ¿no? Van los niños, van las niñas, nada más para cubrir cierta imagen del evento, pero no realmente para tener una participación directa. Entonces, estos sistemas tienen un espíritu que recupera la perspectiva de la Convención de los Derechos de la Niñez, que es una perspectiva integral de protección. Me parece que en el diseño la ley está bien, porque va generando un sistema integral. Incluso
Cuando se modificó la ley en Guanajuato se hizo una reforma al menos a 7 leyes, salud, educación, derechos humanos, etcétera, y se propuso una perspectiva que realmente fuera integral. La cuestión es, estamos en un momento crucial donde este espíritu puede quedar en la letra, porque los municipios no entienden la importancia de generar el sistema, o bien los sistemas que se instalaron quedan solamente en un ornamento. Y creo que hay varios temas importantes que aprovecho para señalar, ¿no? Uno, el tema del presupuesto. Mientras no haya un presupuesto etiquetado para un trabajo específico sobre niñez, el sistema va a quedar en letra muerta. Dos, la voluntad política y su traducción en programas concretos. Yo creo que el municipio de León ha mostrado mucho interés en impulsar un cambio de paradigma para sumarse a lo que el alcalde llamaba esta reingeniería institucional, pero hace falta todavía avanzar en lo concreto. El gobierno del estado ha dicho, por ejemplo, que hay 98 programas sociales dirigidos a la niñez. Yo preguntaría, si es que esos programas sociales tienen una perspectiva de niñez, ¿por qué no ha cambiado la situación de la niñez en los últimos años? ¿Por qué siguen aumentando las estadísticas de la pobreza? Son programas de asistencia nada más. La cuestión es que no tienen ese enfoque de derechos de la infancia, no tienen esta perspectiva donde la niñez es la central dentro del programa, no hay participación, no se considera el interés superior de la niñez, son programas paliativos. Y ese es el tema. Entonces, yo creo que estaremos quizá en unos meses o en un año en la posibilidad de evaluar qué tanto han funcionado los sistemas y ver si efectivamente fue un cambio de paradigma donde el Congreso destine presupuesto, los ejecutivos generen una propuesta realmente integral, haya una perspectiva de desarrollo social, comunitario, se generen incluso mecanismos para atención de casos particulares. La Procuraduría de Derechos Humanos tiene también la obligación por ley de generar un organismo especializado o un órgano especializado al interior para atención de estos casos. En 2015, la Procuraduría de Derechos Humanos atendió, fue el cuarto lugar en quejas iniciadas, las violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes. Y la Procuraduría de Derechos Humanos tiene la obligación de generar un mecanismo especializado de atención y no lo ha hecho. Y ahí lo que importa entonces es, más allá del cambio de paradigma en lo abstracto, es que tanto las instituciones se alinean al paradigma y generan procedimientos de planeación, de evaluación en función de este paradigma, y es ahí donde estamos. A ver, supongo que donde más, y estoy suponiendo, donde más se violentan los derechos humanos de niñas y niñas y los propios adolescentes es en el seno de nuestro hogar, con nuestras familias. Una activista decía hace tiempo, los hijos son de los papás y los niños son del Estado. Se cree todavía que lo que sucede en casa es un asunto privado, pero la violencia que sucede en casa también es un asunto público, no solamente por el alcance que tiene, sino por las responsabilidades que tiene el Estado de prevenir y, como decía Irma, incluso de educar a los padres. Entonces, es que realmente no hay realmente a dónde acudir, ¿o sí? Uno piensa nada más en el DIF. Hay mecanismos. El tema es que nuestra lógica, incluso social y cultural, siempre es como la de la sanción, ¿no? Como ir a la denuncia y vamos al DIF para que se lo quite. Sí, cuando claro, tendría que haber incluso una perspectiva, decía yo hace un rato, de desarrollo social y donde existan otros mecanismos de atención, incluso preventivos. Yo sí creo que las instituciones que atienden casos urgentes tienen que redoblar esfuerzos, pero también las otras instituciones que hasta ahora no se han sentido involucradas tienen que entrar al proceso, por ley, pero además por las propias necesidades del sistema. Nos quedan 2 minutitos, Irma. Conclusiones. Ya se nos está acabando el tiempo. Pues que no tengan miedo a denunciar, a hacer público su caso, que los invitamos y los recibimos con los brazos abiertos aquí en el Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato. Nos encontramos ubicados en calle Chiapas 501, Colonia La Arvide. Somos un centro que estamos para brindarles el apoyo ahora sí que integral. Contamos con un área, como bien lo señalaba Ray,
que trabaja muy en vinculación el área jurídica y psicológica, precisamente esto atendiendo a que también los padres necesitan atención psicológica para ver en qué los podemos apoyar, en qué podemos solucionar su problema. Y que no tengan miedo porque muchas veces también son sujetos de chantaje de te voy a quitar a tus hijos si me demandas, si me denuncias. Entonces no tengan miedo y aquí estamos para apoyarlos. Muchísimas gracias, Irma. Raimundo. Yo quisiera cerrar con una frase de la Ley General que dice: cuando se toma una decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. Mensaje para los jueces. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Lamentablemente el tiempo se nos va regularmente volando cuando son este tipo de temas muy interesantes. Muchísimas gracias. Si nos permiten continuar con ustedes dándole seguimiento a los trabajos, a las decisiones, a conocer las estrategias y sobre todo a difundirlas para que las conozcamos toda la ciudadanía. Muchísimas gracias.